Hola, ¿cómo estás? Quería contarte que hoy me invitaron a dar una clase de este libro, el Srimad Bhagavatam, el segundo canto especialmente. Un grupo de Bhakti Yogis que hacen un programa maravilloso todos los días a la mañana. Hacen una especie de práctica de Bhakti Yoga intensa en solamente media hora. Están invitados todos a participar de esto. Dejo información para que se contacten con los responsables de ese programa en la descripción de este video. En ese encuentro, una parte de distintas personas van dando clases. Me invitaron a mí a dar una de esas clases acerca de este Srimad Bhagavatam, un verso de este Srimad Bhagavatam, que comparto el verso y significado que leímos en la descripción de este video, pero que quería compartirles que este verso nos invitó a reflexionar acerca del Bhakti Yoga en comparación a los otros yogas que presenta el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita presenta 4 yogas: Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga o Astanga Yoga, el yoga de la meditación, y Bhakti Yoga. Entonces, de alguna manera u otra, este verso y significado nos ayudó a reflexionar más sobre estas diferencias, y eso es lo que los quiero invitar hoy a reflexionar. Con ustedes ahora voy a compartir partes de esta clase y las preguntas que me hicieron en la misma. Bien, entonces, gracias por asistir a esta Bhakti Sadhana. En base a esta clase nosotros podemos respondernos ciertas preguntas. Primero que todo, el Bhagavad Gita presenta como propuesta principal para el desarrollo espiritual el Bhakti, el Yagya, la ofrenda del ser hacia el super ser. En este significado del Bhagavatam que estamos leyendo ahora, se establece lo mismo. Y se establece el Bhakti sobre otros procesos. ¿Esto qué significa? Que el Bhagavatam o el Bhagavad Gita nos está proponiendo levanta la bandera de una religión o algo así. ¿Qué es Bhakti? O sea, ¿qué es realmente Bhakti Yoga? ¿Es un movimiento religioso? ¿Es una filosofía de vida? ¿Por qué se lo contrasta con otros procesos? Así que eso es lo que intentaré explicar ahora en estos 10 minutos. ¿De qué se trata el Bhakti? Entonces, primero que todo, cuando hablamos de Bhakti Yoga, no nos estamos refiriendo a una necesariamente práctica sectaria, cultural, sino a un tipo de actitud en la práctica espiritual o un tipo de actitud en la vida. Hay distintos procesos espirituales que se describen inclusive en el Gita para ir progresando, y en este significado que acabamos de leer también. Están los caminos del karma, los caminos del jnana y los caminos del yoga. Prácticamente son 3 áreas. No son necesariamente 3 instituciones religiosas, sino son 3 estilos de forma de llevar a cabo la espiritualidad o la religión en cualquier institución religiosa o lo que sea, ¿no? Eso de la institución religiosa es algo moderno. El asunto es con qué estilo nosotros o por qué medios o qué vías utilizamos para progresar espiritualmente. Si nosotros, el Bhagavad Gita va a hablar de 3 senderos: karma, jnana y yoga, y va a decir que el Bhakti, el Bhakti Yoga, es lo que más hace que esta iluminación se produzca completamente, la iluminación espiritual. Ahora, el Bhakti es algo separado de estos 3 procesos, juntos. Según lo que dice este significado que acabamos de leer, los procesos yógicos o las prácticas que hagamos tienen que llegar al punto del Bhakti. Ahora vamos a definir entonces qué es Bhakti, porque parece como que estamos hablando de otra práctica. Entonces, significa, cuando nosotros hablamos de karma, jnana y yoga, nos estamos refiriendo a karma. Son los deberes prescritos que uno hace en la vida, donde uno trata de cultivar virtudes religiosas, morales, éticas, ¿no?, para vivir como corresponde. Significa que el Bhakti, no hay que hacer eso para hacer Bhakti.
El camino del jnana. ¿Qué es el camino del jnana? El camino del jnana es cuando uno acepta un camino espiritual y el énfasis, o un camino religioso, el énfasis lo hace en el cultivo de conocimiento. O sea, para mí, para un jnana yogi, cuanto más conocimiento tenés filosófico, más parece que estás avanzado. Bueno, este significado no habla de eso. Y en el camino del yoga, no le dan tanta importancia a lo que es el conocimiento filosófico, sino a los poderes que uno va desarrollando. Cuanto más poderes tenés, más elevás la kundalini o más tenés concentración en la meditación, más tiempo podés permanecer, digamos, meditando sin que te perturbe la mente. Cuanto más poderes mentales, intelectuales tenés, entonces más poderoso sos y por lo tanto, la lógica dice, más espiritual sos. Bien, según el Bhagavad Gita, no, aunque propone estos métodos, karma, jnana y yoga, como métodos para avanzar en la vida espiritual, siempre va a presentar que es el bhakti a lo que hay que llegar. ¿Qué es el bhakti? Es interesante porque si nosotros vemos la perspectiva del Bhagavad Gita, no vemos que el logro de la virtud máxima o de la aplicación de la virtud máxima, como por ejemplo se pretende en el karma yoga, en el proceso de tu deber prescrito, de tu deber profesional en el mundo, es la meta, es lo que te va a liberar completamente. Quizás te va a dar buenos nacimientos en siguiente vida, pero no liberar. Tampoco se acepta en el Gita que una persona que está full de conocimiento es la perfección, porque inclusive hay un verso, que acá lo citan en este significado, 7.19 del Bhagavad Gita, que dice que las personas que tienen pleno conocimiento, o sea que ya han llegado a su nivel de jnana yoga perfecto, comienzan el servicio devocional, se consagran al Señor, o sea, comienzan el bhakti. Y tampoco habla el Bhagavad Gita, va a decir que una experiencia extrasensorial como la de los yogis, ¿no? Que hace, no sé, uno puede tener una conciencia, no sé, divina o algo así, es como la meta del yogi. Sino que el Bhagavad Gita va a decir que el yogi más elevado, interesante esto, no es el que tiene la visión mística más poderosa, ni el que ha desarrollado el mayor poder intelectual o sensorial, o un poder místico, sino que el Bhagavad Gita va a decir en el 6.47, aquel que siempre me sirve, aquel que se refugia en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el mejor de los yogis. O sea, siempre hay una categorización. Ahora bien, esto no viene a descartar los otros yogas. El Bhagavad Gita no viene a decir, bueno, todo eso no sirve. No, todo tiene su forma de aplicarlo, pero si no llega al punto del bhakti, que esto es lo que se refiere este significado que estamos leyendo hoy, no llega a la completa iluminación. Entonces ahí tenemos. Bhakti no es desarrollo necesariamente de la virtud material, no es el desarrollo completo de conocimiento, no es el desarrollo de poderes intelectuales, sensoriales o lo que sea, o físicos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? O que el Bhagavad Gita nos propone alcanzar con el Bhakti. Simple, una actitud de servicio, se podría resumir en eso. Una actitud de ofrenda del ser al super ser. Si cualquiera de las otras actividades del karma, jnana y dhyana se hacen con este espíritu, ¿no?, de entrega, este espíritu de consagración, este espíritu de ofrenda, que lo que yo estoy haciendo es mi ofrenda de mí hacia Dios, entonces significa que estás en el camino del Bhakti. Sea lo que sea el proceso que estás haciendo, si sos un Hare Krishna, si sos un cristiano, musulmán, lo que sea, si tu sentimiento es de consagración hacia Dios, estás bienvenido, te damos la bienvenida entonces al Bhakti Yoga. Y cualquier esfuerzo que se haga en donde la meta no es esa consagración de uno hacia Dios, por más packaging espiritual que uno le ponga, vestimentas, rituales, conocimientos, poderes místicos, según el Bhagavatam y el Bhagavad Gita, digamos que está a mitad de camino todavía.
o quizás está en otro camino, inclusive. No en el camino de la iluminación espiritual, sino en el camino de otro desarrollo de otras cosas. Así que esto es lo que se enfatiza en el Bhagavad Gita y por supuesto en el Bhagavatam, en este verso que estamos leyendo, se enfatiza aún mucho, mucho más. El Bhagavatam es justamente el énfasis en el Bhakti en cualquier área de la vida. Entonces, esto me llevó a una conclusión interesante. El Bhakti no es una práctica necesariamente, una práctica específica, sino que es una actitud. O sea, el asunto de liberarse de este mundo no es que nosotros nos vamos a liberar por tener más poder, por tener más conocimiento o por ser más virtuosos, sino por cambiar nuestra actitud a la vida. Esto es interesante, eso Bhakti es actitud. Inclusive cuando se define el Bhakti, es difícil, el Rupa Goswami cuando lo define, no lo define como una práctica específica, sino como una práctica actitudinal, que se le asigna a cualquier práctica específica. ¿De qué se trata esta práctica actitudinal? Creo que tengo un poquito de tiempo más, y con esto terminamos, y lo dejamos para que podamos elaborar más este asunto de las 6 actitudes, podemos decir, esas 6 actitudes del Bhakti, que se describen en otro libro, el Chaitanya Charitamrita y el Néctar de la Devoción, Bhakti Samrita Sindhu de Rupa Goswami, que son como los 6 síntomas o divisiones de la entrega. Son los 6 síntomas o divisiones de la entrega. Aquí lo tienen ahí en pantalla. Esto es del Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22.100. Y dice, las 6 divisiones de la entrega son la aceptación de las cosas favorables al servicio devocional, el rechazo de las desfavorables, ¿no? O sea que lo primero es, si yo marco mi destino, entonces lo primero que hay que hacer en el servicio devocional es tener clara la meta. La meta es fortalecer, retroalimentar mi actitud de ofrenda de mí hacia el Señor, de devoción. Entonces, toda mi discriminación en la vida, toda mi forma de liberar lo que es bueno o lo malo tiene que estar bajo ese norte. Entonces la primera división de la entrega es aceptar lo que es favorable para fortalecer ese espíritu, esa actitud, y rechazar lo que es desfavorable. Lo otro es, y esto tiene que ver con una actitud hacia la vida también, es la convicción de que que Krishna siempre nos va a proteger. Para vos, nunca sentirse que siempre hay alguien que te está protegiendo. Es un síntoma, ¿no? O sea, no es que uno lo practica artificialmente, eso es lo que hay que llegar, ese es nuestro norte. Siempre debemos sentirnos protegidos en cualquier área de la vida. También la aceptación del Señor como amo o guardián. En el significado de acá de este verso se explica bien, después los invito y los voy a compartir para que puedan leerlo más de qué se tratan estas 6. Y la entrega plena y la humildad. Vamos a leerlo y con esto terminamos. Dice, la persona plenamente entregada está dotada de las 6 características siguientes. El devoto tiene que aceptar todo lo que sea favorable para el desempeño del servicio amoroso trascendental del Señor. Debe rechazar todo lo desfavorable para el servicio del Señor. Eso se denomina también renunciación. Interesante. Esto es la forma de los desapegos. En el camino espiritual, el desapego está en el Bhakti, está focalizado en estas 2 actitudes. Dice 3, el devoto debe estar firmemente convencido de que Krishna le brindará protección. De hecho, nadie más puede brindar protección, y estar firmemente convencido de ello es lo que se llama fe. Esa clase de fe es distinta de la fe del impersonalista que desea fundirse en la refulgencia Brahman para beneficiarse de la interrupción del ciclo de nacimientos y muertes. O sea, no es que tenemos fe en una meta espiritual, como que sí hay vida después de la muerte, una fe así, sino que no, es una fe en que mismo dentro de nuestro proceso espiritual estamos protegidos. 4. El devoto debe aceptar a Krishna como su amo y sustentador supremo, es el que nos mantiene.
no hay nadie en el mundo que nos puede sustentar o proteger. El 5 es la entrega del ser, significa recordar que nuestros deseos y actividades no son independientes, o sea, no estamos aquí en este mundo independiente. Entrega del ser significa, acá estoy, me mandaron aquí, yo tengo una tarea para hacer y esta tarea tiene que ver con alguien más, que es el Supremo Divino. Y, por último, el devoto es manso y humilde. Esto significa no se la cree. Así que bueno, eso es lo que quería compartirles para hoy y esto tiene que ver con este significado. Muchas gracias. ¿Cualquier preguntita? Esa es una buena pregunta. La pregunta es entonces si Bhakti es solamente una actitud, ¿hay alguna práctica específica que fortalece el Bhakti? Podríamos decir. En tu pregunta dijiste hacer las cosas bien, como dijo Acharedev, ¿no? Hacer las cosas de forma experta, es también Bhakti, porque uno se esfuerza. Eso sería más del lado del karma, podríamos decir, ¿no? Una persona en el karma hace las cosas, karma yoga hace las cosas como corresponde. El asunto es que siempre el norte debe estar en función de por qué hacer las cosas expertas, para que me vanaglorien o con un espíritu de ofrenda, de devoción, ¿no? Lo mismo el conocimiento y lo mismo lo otro. Entonces la pregunta es, ¿y entonces cualquier persona puede hacer Bhakti Yoga? Entonces no hace falta el proceso en sí de Bhakti Yoga. Una cosa es la meta, y este es el problema a veces terminológico del Bhakti, que en el proceso de Bhakti Yoga nosotros le llamamos tanto a la meta como al proceso Bhakti. Y ese puede ser un problema a veces, porque no sabemos, o sea, si la meta es Bhakti, bueno, hacemos todo lo que podamos para llegar a ese Bhakti. Ahora bien, hay prácticas que retroalimentan mucho mejor el Bhakti, o sea, la meta de alcanzar el Bhakti, que otras prácticas. Por eso que nosotros practicamos, o se practica dentro de la conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga. ¿Por qué? El Bhakti Yoga tiene más poder para hacer surgir en uno esos sentimientos de Bhakti. Por ejemplo, el canto de Hare Krishna, por ejemplo, el Archanan, por ejemplo, el ofrecer oraciones, todo eso fortalece nuestra actitud del Bhakti para llegar al final a la entrega del ser. Los otros procesos o las otras prácticas, por ejemplo, podés hacer, como dijo Acharya, una práctica, un servicio expertamente, pero si no cantás Hare Krishna, si no haces práctica de Bhakti acompañando eso, y es posible que esa práctica experta te vuelva orgulloso, ¿no? O aspires a otros resultados. Lo mismo también si no cultivas conocimiento. Todo se va retroalimentando. Entonces, nosotros sí tenemos prácticas específicas que son más para empujar al alma, empujar a que se consagre a Dios. Cuando nosotros estamos en un kirtan, por ejemplo, con las manos así, frente a un altar que está Krishna, y difícilmente uno se piense que uno es ¿cómo se llama? El protagonista de ese kirtan, ¿no? Porque generalmente si hay otra persona en la posición principal, significa que yo soy el que está consagrándose a esa persona. Lo que pasa es que a veces puede ser que uno esté del otro lado, uno esté en el show, ¿no? En el escenario, cantando Hare Krishna, y puede ser que está la trampa ahí de que uno se piense el centro y el público lo está adorando a uno. Pero eso ya son, digamos, delirios de los artistas, músicos, que puede meterse también, ¿no? En lo que es Kirtan. Pero por eso hay que acompañar todo con toda la filosofía del Bhakti, para que cada actividad que hagamos, inclusive las del Bhakti, tengan el propósito indicado. No sé si está bien. ¿Qué te preguntaste? No, si le pone la actitud de Bhakti, si una persona está estudiando, está haciendo su carrera, y le pone la actitud de Bhakti, ya está haciendo Bhakti. O sea, el asunto es que la perfección en las actividades materiales no es Bhakti,
si no está la actitud de bhakti, si no está la actitud de ofrenda. Es solamente karma. No es que por hacer perfecto algo, uno ya está conectado en forma divina. No, en absoluto. Pero aquel que ya tiene la meta, ya sabe cuál es la meta, que es la ofrenda a Dios, el hacer las actividades en el servicio a Dios perfectamente retroalimenta la devoción que uno tiene, ¿no? Es diferente, por eso primero se establece la meta. Aceptar lo favorable y rechazar lo desfavorable. Primero se establece la meta. Y en base a esa meta hacemos las cosas como corresponde, cultivamos el conocimiento como corresponde y meditamos como corresponde, que eso es algo del yoga, ¿no? ¿Está bien? El yoga. El asunto es que una persona, por ejemplo, yo quería agregar a eso, una persona que está haciendo su deber y dice, bueno, pero quiero hacer bhakti, lo hago con buena actitud, con actitud de ofrenda. Tarde o temprano esa persona se va a unir a un kirtan. Porque si en su corazón hay devoción, la devoción se muestra con el trabajo, pero también se muestra con palabras. O sea, por ejemplo, una persona que está enamorada de otra, sí, va a hacer cosas para complacerla, ¿no? Le va a cocinar algo rico. Le voy a hacer una cena muy rica. Pero cuando están cenando y no le dirige nada de la palabra, solamente te dice la comida, no, le va a decir cositas dulces también, ¿no? Ay, gracias por venir aquí, sos hermosa o sos hermoso. O sea, eso es natural, lo que surge naturalmente de la devoción es la glorificación. Por eso el Bhagavatam dice, todo tipo de actividad, esto creo que está en este capítulo, bueno, todo tipo de actividad que no lleve a la glorificación del Señor es una pérdida de tiempo. Porque la muestra, digamos, más palpable, más explícita, de que uno realizó, o sea, que está cultivando la actitud devocional, es que de sus palabras salgan kirtanan, salgan glorificación. Si un cristiano o un musulmán puede hacer bhakti haciendo las prácticas de su propia religión. Sí, todo depende de cómo hagan esas prácticas. O sea, más que todo ahí lo que marca la diferencia, podríamos decir, son los maestros que lo están guiando. Si el maestro que lo está guiando en el cristianismo o en el islam los está guiando para una meta que tiene que ver con karma, jnana o yoga, entonces no. Por ejemplo, en una religión vos podés, un maestro puede guiar a alguien en la vida espiritual solamente para ser bueno, virtuoso en esta vida. O sea, el Dios está ahí, pero como una figurita nada más. Lo importante es ser virtuoso. Entonces no, está enfatizando solamente la virtud. Eso no está enfatizando la devoción. Está enfatizando la religión por religión, ¿no? El dharma por dharma. Otro dirá, no, más importante que la virtud quizás es que cultives los conocimientos esotéricos de nuestra religión. Cuanto más conocimiento tengas de todo este esoterismo que envuelve nuestra religión, entonces estás más establecido dentro de nuestra religión, ¿no? Por ejemplo, ahí, no sé, dentro del cristianismo y dentro de cualquier tradición espiritual, hay personas que se dedican más que todo al estudio teológico, entonces cuanto más tenés argumentos teológicos o sabes de teología, estás más cerca de Dios. No necesariamente eso es más el camino de jnana, no necesariamente eso, según el maestro, lo que te enfatice. Y otros pueden decir, cuanto más misticismo o cuanto más experiencias extrasensoriales tengas, más estás cerca de Dios. Eso es más del camino del yoga. Entonces tampoco. Pero si un maestro dentro de cualquier religión lo que quiere que su discípulo o su práctica incremente su devoción, su ofrenda, su estado, estos 6 síntomas que dijimos recién de entrega, ¿no? Si ayuda al discípulo para eso, entonces sí, con cualquier canto, un canto cristiano, con una actitud, con una práctica del Islam, con cualquier práctica, si lo que se busca con esa práctica es en última instancia la glorificación, esa entrega al Señor, estarían en el proceso de bhakti. Lo que cambiaría solamente serían las formas, digamos, ¿no?
como diría Acharyabhut, la etnia, ¿no? de esa religión, pero no el principio del bhakti ahí. ¿Está bien? El asunto es que lo que cambia ahí es el maestro, es cómo guía a la persona. Y eso no sucede solamente en tradiciones donde el bhakti no es explícito. Puede suceder también en tradiciones o prácticas donde el bhakti es explícito. Si realmente dentro del bhakti nosotros buscamos bhakti, eso es interesante también para analizar. O estamos buscando otras cosas. ¿Está bien? Yo tenía mi experiencia espiritual en mis primeros tiempos fue marcada por Bhakti-Bhushan Swami. Prácticamente mi Shiksha Guru en todos mis comienzos de servicio devocional, bueno, la de muchos acá en Argentina, ¿no? Fue marcada por él. Y una cosa que le agradezco a él, a Bhakti-Bhushan Swami, es que no nos dejaba ni un pelito desviarnos de las metas del Bhakti. A ver, ¿hay alguien acá testigo de eso? Ahí está, Daksha, ¿no? Daksha sabe muy bien, por ejemplo, que si uno, y yo a veces caía en eso, le hacía alguna pregunta filosófica rebuscada solamente con el fin de tener conocimiento, él me decía, pero ¿para qué querés saber eso? ¿No? O sea, en vez de responderme, de alimentar mi intelecto con filosofía, él siempre me guiaba al asunto, ¿esto va para la devoción o no va para la devoción? Entonces siempre nos enfilaba, y así cualquier cosa, cualquier actitud que hagamos en la vida, cualquier acto que hagamos en la vida, ya sea intelectual, físico, lo que sea, él siempre estaba encaminándonos para el propósito del bhakti. Y gracias a eso, gracias a ese maestro, digamos, bueno, mi meta, o sea, está un poco más clara, pero no sé lo que hay que hacer, no sé si voy para ahí, pero sé lo que es, a dónde se debe dirigir el bhakti. Y cuándo no, cuándo estoy haciendo otra cosa que no tiene que ver con bhakti. O sea, no con la meta del bhakti. ¿Está bien? Así que el maestro es el que cambia todo, no la religión. El asunto es que nosotros, dentro de la tradición, digamos, que nosotros estamos practicando, tenemos muchos maestros, grandes maestros, que saben, que tienen muy bien claro, ¿no?, la meta. Por eso que hay más posibilidades en una institución donde muchas ya tienen clara la meta y que toman como libro principal el Bhagavatam, que es un libro muy explícito con respecto al Bhakti, que otros libros donde y hay que rebuscarlo ahí el Bhakti, ¿no? Hay que interpretarlo, ¿no? Hay otros libros que, ahí acá hay una cita, mira acá hay una cita, acá hay otra que habla de Bhakti. Pero el Bhagavatam nos ametralla a información acerca del Bhakti. No hay manera. Todas las historias están relacionadas con la meta última, que es el Bhakti. Entonces, bueno, la escritura, el maestro, todas esas cosas hacen de un movimiento espiritual bien situado con respecto al Bhakti. ¿Está bien? Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.